Queridos hermanos, queridos amigos, como sabéis, esta situación sin precedentes que estamos viviendo hace que los pastores nos reinventemos y busquemos seguir alimentándoos a través de otros medios. En esta ocasión, dos compañeros nos hemos unido, nos hemos coordinado para ofreceros una introducción a la escuela sabática, con el fin de poder alimentar a nuestras iglesias, así como a todos aquellos que desde Internet os pueda resultar de utilidad. Desde el Departamento de la Unión Adventista Española, sabéis que Hopmedia desde hace tiempo está ofreciendo materiales muy valiosos, complementando la explicación de la escuela sabática. Esto tan solo quiere ser un granito más, buscando que este libro de Daniel pueda ser entendido, disfrutado y aplicado especialmente a nuestro tiempo. Aprovecho para saludar a mi compañero Daniel Pose. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Bueno, aquí estoy enclaustrado, resistiendo en el Alcázar. Pero bien, gracias a Dios, bien, de momento. Para mí es un privilegio poder compartir esta lección contigo, Daniel. Si os parece bien, vamos a empezar explicándoos un poco cómo nos gustaría estructurar esta introducción a la lección del capítulo 11 del libro de Daniel. Nos gustaría hacer como 4 grandes apartados. Vamos a dedicar un primer apartado a lo que tiene que ver con la estructura del capítulo 11 de Daniel y su relación con el resto de capítulos de la Biblia. En un segundo apartado nos centraremos especialmente en el papel de Medo-Persia y Grecia. En el tercer apartado navegaremos en la aparición de Roma en el marco histórico, tanto en su vertiente pagana como en su vertiente papal, y finalizaremos con 5 versículos que son realmente emocionantes para el tiempo que nos toca vivir y muy contemporáneos. Así que sin más, vamos adelante con esto y yo quisiera preguntarte, Daniel, ¿cuál es la esencia de este texto que vamos a abordar y cuál es la estructura básica a considerar para poder entenderlo y de alguna forma interiorizarlo? Bien, yo creo que hay un detalle muy importante en esto y que se repite a lo largo de la profecía daniélica, en todo el libro de Daniel, que se basa en un principio que nos ayuda a entender la profecía, que es el principio de repetición y ampliación. Muy O sea, bien. en la profecía bíblica, los mismos acontecimientos, los mismos hechos, se repiten con diferentes símbolos, con diferentes detalles, pero ampliando cada vez más los conceptos. Eso lo vemos en el capítulo 2, que se repite con más detalle en el capítulo 7, lo vemos en el capítulo 8 y 9, que repite capítulo 2 y 7 con más detalle, ¿verdad? Y llegamos luego del libro, que en realidad va del capítulo 10 al capítulo 12, eso es toda una estructura. Pero hoy nos vamos a centrar en el 11 especialmente, que vuelve a ser una repetición y una ampliación de lo que ya se venía hablando en los capítulos anteriores, Muy con una bien. salvedad. Hay mucha más literalidad, por así decirlo, en algunos elementos en este capítulo, que en los capítulos anteriores, donde hay mucha más simbología. Y hay una conexión directa entre el capítulo 11 y los capítulos precedentes. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Es cierto que complementando lo que mencionas, Daniel, aquí podríamos comentar el concepto de la revelación progresiva, es decir, el esquema profético tiene todo un paralelismo y va increciendo, va ampliando. Recordemos que en el capítulo 8, Daniel de alguna forma se satura de tanta verdad hasta el punto de caer enfermo. Entonces Exacto. es necesario que de alguna forma pues haya un tiempo y una explicación, ¿no? ¿Qué me podrías decir, Daniel, del final feliz de toda esta historia? Bueno, el final feliz de toda la historia, ¿no? De todo lo que muestra finalmente, es que los santos son liberados y que finalmente gozan en el reino de Dios. Eso es el clímax del mensaje del libro de Daniel, ¿no? Que finalmente el pueblo de Dios es liberado y que finalmente el pueblo de Dios disfruta de la presencia eterna de Dios. ¿Sí? Qué bueno, ¿verdad? La piedra destruye la estatua en Daniel 2, el Hijo del Hombre recibe el Exacto, reino en Daniel 7 y en Daniel 8 y 9 el santuario celestial es purificado. Y no va a ser exactamente. menos
no va a ser menos en esta profecía. Ojalá que seamos capaces de perderle, en cierta manera, el miedo a esta profecía y mucho más en el contexto que nos toca vivir. El Evangelio siguen siendo buenas noticias en los libros proféticos más que nunca. No nos podemos perder esto de vista. No sé si, Daniel, mira, te hemos preparado un pequeño cuadro que voy a pedirte, Daniel, si eres tan amable, de que nos lo pudieras un poquito expresar. Vamos a permitir que aparezca en pantalla de manera que Sí, nos podamos hacer una idea y nos pueda servir para entrar más en cuáles son aquellos marcadores que nos permitan ubicar adecuadamente el contenido de Daniel 11. vale, este cuadro está perfecto porque muestra, digamos, una serie de paralelismos que hay entre Daniel 11 y otros capítulos. Por ejemplo, la mención a Persia en el capítulo 11:2, paralela a 8, 3 y 10 del libro de Daniel. A Grecia, también el versículo 2, que aparece como macho cabrío griego en el capítulo 8 también del libro de Daniel. Alejandro Magno, el rey primero, que también aparece en el capítulo 8 de Daniel. El imperio griego con sus divisiones, que aparece en Daniel también capítulo 8, que son los cuernos en que se divide el gran cuerno, ¿no? Hay un detalle interesante, que Daniel capítulo 11 va a detallar algo acerca de las divisiones de este cuerno, ¿sí? Que son los 4 generales de Alejandro que se divide el imperio, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Se va a centrar un poco en esas divisiones y en cómo queda la división, que básicamente van a quedar 2, Seleuco y Ptolomeo, el norte y el sur. Luego el capítulo 11 habla de las conquistas hacia la tierra gloriosa, que ya se mencionan como las conquistas de ese cuerno pequeño también en Daniel capítulo 8 hacia la tierra gloriosa, que no es otra cosa que las conquistas de Roma. Luego hay algo muy interesante en el capítulo 11, 22, que es la aparición del príncipe del pacto que es destruido, y ahí hay una conexión directa con la profecía de las 70 semanas que se menciona en el capítulo 9, cuando se menciona que la Roma pagana quita la vida al Mesías. En 11:31 que se quita el continuo, que también ya se había mencionado en 8:11, que el cuerno pequeño quitaría el continuo, que no es otra cosa que la apropiación por parte del anticristo de los méritos permanentes del sacrificio de Jesús. Y ya 11:40 el tiempo del fin, del cual ya se habla en 8:17 también. Y fijaros algo interesante, 11:45 habla de la destrucción del rey del norte, y el 8:25 el cuerno pequeño roto, no por mano humana, o sea, finalmente no por mano, no por algo de origen humano, finalmente la caída de este poder que se opone a Dios y que ha perseguido a lo largo de los siglos al pueblo de Dios, se da, pero no por la intervención humana, sino por la intervención directa de Dios. Pues básicamente, este esquema que estáis viendo presenta esas conexiones que hay entre Daniel 11 y los capítulos precedentes. Por no decir también el capítulo 2, que nos da esta secuencia de imperios, Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma, y el capítulo 7, que bajo la figura del león, el oso, el leopardo y la bestia, que tiene luego 10 cuernos, del cual sale un cuerno pequeño también, presenta la misma secuencia. Qué bueno. Daniel, me siento muy privilegiado de hacer este estudio contigo. Sé que Daniel tiene formación en historia y esto es de agradecer al navegar por este texto. Mirad, como tenéis el vídeo, yo quizá una recomendación sería que en vuestra propia Biblia estos marcadores los podáis de alguna forma señalar en vuestra Biblia porque os ayudará a no perderos, a enmarcar bien todo el registro histórico. Creemos firmemente en la interpretación historicista. Este cuadro a mí me ayuda a entender que esto ni se puede dejar en el pasado, ni se puede dejar en el futuro, como ciertas eruditos dentro de la Iglesia evangélica conservadora lo ubica. Creo que este cuadro nos marca claramente una progresión histórica a la que merece la pena estar atentos. Sí, en relación con lo que estás diciendo, Daniel, Sí, simplemente para cerrar un poco el tema interpretativo, fíjate que Jesús en el Evangelio de Mateo pone la abominación desoladora como un evento futuro. Si lo efectivamente. que dice la escuela preterista, que es que la abominación desoladora fue lo que hizo Antíoco en el Antiguo Cuarto, en el templo de Jerusalén, ahí tenemos un problema, porque Jesús ya está hablando luego que había aparecido y desaparecido Antíoco IV.
y él está poniendo la abominación desoladora en el futuro. Efectivamente, gracias por ese matiz. Vamos con una primera parte, que tiene que ver, os invitamos a que tengáis vuestra Biblia en mano. Nos vamos a centrar en la parte relacionada con Medopersia y Grecia, y debido a que en otros capítulos precedentes de esta escuela sabática ya se ha tratado, quizá pasaremos más por encima. Pero, en definitiva, lo que vamos a hacer ahora es hablar, por decirlo de una manera, desde el versículo 2 hasta el final del versículo 15. Daniel, ¿qué destacarías de esta porción histórica? Pues a mí lo que más me impacta, digamos, de esta porción histórica es, sinceramente, la exactitud. Porque, fíjate, algo interesante, ¿no? Dice, el versículo 2 habla de 3 reyes que iba a haber todavía en Persia. Y evidentemente, del momento que Daniel está recibiendo esta visión, van a aparecer 3 reyes más en Persia, Cambises, luego el que es conocido como el falso Esmerdis, y luego aparece también Darío I, pero luego habla de un cuarto rey que se hace, fíjate cómo dice el versículo 2, ¿no? Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahí indudablemente está hablando de Jerjes, y está hablando de las campañas de Jerjes contra Grecia, está hablando de cómo finalmente Persia lucha y trata de dominar a Grecia, a la cual derrota en el año 480 a.C., ¿no? Entonces, aquí hay una exactitud histórica muy interesante. Luego la aparición del reino de Grecia, fíjate que esto es muy literal, con la aparición del reino de Grecia aparece en el versículo 3 un rey valiente que hará su voluntad, y en el versículo 4 habla que lo que logra ese rey valiente es quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Y un detalle interesante, no a sus descendientes. Otra vez la exactitud histórica es impresionante, porque luego que Alejandro revierte la derrota griega en el triunfo de los griegos sobre Persia, conquistando Persia, nosotros encontramos que ese imperio que él crea se va a dividir en 4 partes. Ya lo menciona esto el capítulo 7, cuando habla de las 4 cabezas del leopardo, o las 4 divisiones del cuerno en el capítulo 8, y aquí están las 4 partes, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, pero es interesante que dice, no a sus descendientes. Fíjate que una de las cosas que se hace luego de la muerte de Alejandro, pues una conspiración para matar a su esposa y al hijo que él había tenido, para que ninguno de sus descendientes pueda hacer un reclamo del imperio que él había formado. Así que aquí vemos históricamente algo muy, pero muy interesante en cuanto a la exactitud histórica del texto. Qué bueno, Daniel, qué bueno. Solo complementar que el Jerjes que está comentando es el Asuero del libro de Esther. Ver cómo el libro de Daniel está bien enlazado con el resto. Ver también que tras el éxito inicial de Jerjes, claro, fueron derrotados en Salamina, y aquí es donde empieza pues el Imperio Macedonio y todo lo que se fue derivando de esto. En definitiva, de esta parte lo que nos gustaría de alguna forma que nos quedara claro es que pareciera como que el conflicto se produjera como entre Oriente y Occidente, pero finalmente fijaros que esta parte de la película acaba con los Seleucidas en Siria y Babilonia, que es el Oriente Norte, y acaba con los Ptolomeos, pues en el reino del Mediodía, en el reino de Egipto, que ahí podríamos incluir la historia de Cleopatra también, que ahí es donde ella aparece. Y que aparece mencionada indirectamente en alguna parte del capítulo 11, que ya leeremos, ¿no? Exactamente, exactamente. Creemos que con esta parte es suficiente para enfocar este aspecto. Nos introducimos en algo no menos apasionante, no menos importante, que tiene que ver con la aparición de Roma en todas sus diversas áreas, en sus diversas fases. Y quizá el punto de partida lo podéis encontrar en el versículo 16, cuando dice, Daniel 11, 16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad
y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Recordad el concepto de la hará su voluntad, que también apareció para el concepto de Grecia, y sobre todo el tema de entrar, estará en la tierra gloriosa. Es curioso, ¿verdad? Porque la famosa Tierra Santa ha sido conquistada por todos los imperios, ¿eh? Cuando uno ve la estatua de Daniel 2, todos han pasado por allí, ¿eh? Exacto, era estratégica, era estratégica. O sea, Efectivamente. en el contexto de las civilizaciones que hay en la media luna de las tierras fértiles, que es donde empieza la civilización y la escritura, ¿no? Con los imperios acadios y todo esto, pues esa zona era estratégica, siempre fue estratégica. Totalmente. ¿Qué más nos podrías comentar de aquí, Daniel, para ayudarnos a ubicar en este texto, ¿no? Quizá, no sé si quieres separarlo un poquito en una parte más política y luego entras en una más religiosa. ¿Qué, qué deseas que subrayemos en el texto para no perdernos en Vale, esta porción? vale, mira, hay desde el versículo 5 hasta el versículo 14, lo que se ve es la lucha entre esos dos sucesores de Alejandro, podríamos decir, que son los que forman el imperio del norte, con Seleuco I Nicator, los Seleucidas, y el imperio sur con Ptolomeo, los Ptolomeidas. Y ahí empieza la lucha entre el norte y el sur, el norte y el sur, el norte y el sur. Hay una serie de detalles históricos que nos podríamos perder aquí si empezamos a comentar cada uno, no nos va a dar el tiempo, pero quiero decir que en cualquier manual de historia podéis leer lo que se dice de los Seleucidas y los Ptolomeidas y vas a ver que es un reflejo de lo que dice aquí. Antíoco IV, entre el año 169 y 168, hace una campaña contra, digamos, Egipto, y derrota a Egipto. No solo derrota a Egipto, sino que lo que son las posesiones de Egipto pasan a ser de Antíoco IV, con lo cual la tierra gloriosa, Palestina, pasa a ser de Antíoco IV, pasando, digamos, Judea, de estar bajo el control de Egipto a estar bajo el control del imperio sirio. Entonces, en el siglo XVI, teniendo en cuenta que el triunfo había sido de Antíoco IV, el rey del norte, es interesante porque dice, y el que vendrá contra él, o sea, contra el que había triunfado anteriormente, que es Antíoco IV. El que viene contra él es Roma. Ahora, hay un detalle interesante aquí. Roma no viene contra Antíoco IV por medio de una campaña militar. Ya hay que reconocer que para el siglo II antes de Cristo, Roma ya era una potencia. Entonces bastó que Roma enviara un embajador para que le dijera a Antíoco, mira, déjate de guerras contra Egipto, no avances en tus conquistas, para que Antíoco ceda ante Roma. La campaña militar vendrá después y Siria se transformará en una provincia romana que incluirá la tierra gloriosa, porque finalmente Roma va a conquistar lo que sería Judea también como parte de las conquistas, formando lo que se conocerá como la provincia romana de Siria, que incluía lo que era el reino de los Seleucidas, más lo que actualmente llamamos Palestina. Y en el versículo 16, pues eso se describe con una exactitud bastante clara. Sí, o sea que en definitiva, Daniel, el modus operandi de Roma quizá fue empezar con tratados de amistad, con ese famoso foedus, ¿no? Las alianzas que ellos hacían, pero después dominaban sobre aquellos que al principio parecía que venían a proteger. Exacto, exacto. Esa era la Pax Romana. Esa era sí. la Pax Romana. A ver, un poco más adelante, cuando ya se introduce Roma en el escenario, fíjate, a partir del versículo 17 en adelante ya se habla de esto. Porque cuando, por ejemplo, Roma entra en Egipto, pues no entra en Egipto en un plan de conquista bélica, por así decirlo, sino que más bien Roma entra como protectora de Egipto y se hace una alianza con Cleopatra y con su hermano, que eran los que gobernaban Egipto en ese momento. Pero claro, luego Roma lo que pretendía es tener el poder, es tener la autoridad. Finalmente Egipto va a ser transformado también en una provincia romana. Fíjate, el versículo 17 es interesante
porque dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Casi todos los intérpretes entienden que estos convenios son los convenios que hacía Roma para sus conquistas. Aquí se habla de ese primer convenio que se tiene con Egipto. Ya en el año 63, Pompeyo conquista Siria, conquista Judea. En el año 47, Julio César entra a Egipto, se va a transformar en amante, ya conoces la historia, ¿no? En amante de Cleopatra, que es la hija de mujeres que está aquí. Bueno, Cleopatra va a pasar luego de ser amante de César, amante de Antonio, y en el año 30 Octavio va a conquistar militarmente Egipto, y finalmente Egipto se va a transformar en una provincia romana, ¿sí? Es tremendo, Daniel. Eres un pozo de sabiduría. Acabamos de hacer un viaje en 3 minutos de muchísimos años de historia, ¿eh? Pero gracias, Daniel, porque esto nos ayuda a ubicarnos. Quizá, Daniel, lo que también destaca el texto quizás sería en el 20 el famoso cobrador de tributos y en el 21 el hombre despreciable, para llegar a un texto Exacto. que, claro, marca mucho esto. El versículo 22, cuando dice las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto que ya nos ha aparecido en otros lugares previos. Exactamente, exactamente. ¿Cómo podríamos interpretar esto, Daniel? Bueno, mira, acá el versículo 22 es importantísimo, porque el versículo 22 hacia atrás, podríamos decir, es indudablemente que el poder del cual se viene hablando es anterior a la aparición de Jesús, y es evidentemente Roma. O sea, aquí tenemos evidentemente a Tiberio, tenemos en el versículo 20 a Augusto, tenemos en el versículo 18 y 19 tenemos a César, y en el versículo 22, bajo el imperio de Tiberio, que es el hombre despreciable que se menciona aquí, aparece el Mesías. Eso lo dice incluso Lucas en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, ¿no? Para situar el nacimiento de Cristo en un contexto histórico específico. Así que el versículo 22 es fundamental para que nosotros podamos entender lo que viene a continuación también del capítulo 11. Y aquí hay un detalle muy interesante. El príncipe del pacto, del que se habla aquí, es Jesús, que en la profecía de las 70 semanas viene a confirmar el pacto con el pueblo de Israel por una semana más. A la mitad de la semana muere haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, y ya sabemos que por media semana más, 3 años y medio más, queda confirmado el pacto con el pueblo de Israel, hasta que ellos rechazan oficialmente el cristianismo, podríamos decir, con el apedreamiento de Esteban, y luego empieza la predicación del Evangelio totalmente a los gentiles, ¿no? Qué bueno. Entonces, el versículo 22 nos conecta automáticamente con la profecía de las 70 semanas y con Jesús, que es, creo, finalmente el personaje central del libro de Daniel, porque Jesús, con diferentes imágenes, aparece a lo largo de todo el libro de Daniel. En el capítulo 2, finalmente, es aquella roca que se transforma en el reino que llena toda la tierra, el reino de Dios que se establece finalmente en su segunda venida. En el capítulo 7 es ese Hijo del Hombre que se presenta ante el Padre. En el capítulo 8 lo vemos también a Cristo como el príncipe del pacto, ¿sí? Capítulo 8, capítulo 9. Y en el capítulo 10 aparece nuevamente en esa visión que tiene Daniel, que estudiamos la semana pasada, y fíjate que nuevamente aparece Jesús en el capítulo 11, y va a aparecer luego como Miguel, el gran príncipe, en el capítulo 12, ¿no? Es el personaje central del libro de Daniel. Qué bueno. No podemos dejar de ser pastores, Daniel, no solamente enseñantes, porque fijaros que Daniel ha hecho un barrido del factor cristocéntrico del libro de Daniel, y es bonito saber que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo por definición. Sin duda esto nos permite afianzarnos bien. Es verdad que hay veces que cuando podáis leer comentarios o algo os daréis cuenta de que, bueno, ¿cuándo entra Roma? ¿Cuándo no entra Roma? Sea como fuere, el versículo 22 es un ancla en esta profecía. Nos enlaza con Daniel 9:25 a la perfección. Avanzando, Daniel, avanzando, claro, parece como que el versículo 29 se produce como una especie de transición un poco curiosa, porque nos dice que primero ya es cautivante ver
el concepto de los tiempos que aparece en este capítulo. Al tiempo señalado, no ha llegado el tiempo, podríamos hablar versículo 24, 27, 29, pero sea como fuere, el versículo 29 nos dice que la postrera venida no será como la primera, y parece como que aquí algo cambia. Esto parece que nos recuerde al cuerno pequeño cuando de repente parece que empieza a hacer movimientos diferentes. ¿Qué nos podrías decir de esta segunda parte, desde el 29 en adelante hasta el 40? Bien, hay como tú bien decías, ahí en una profecía de estas características hay una discusión sobre cuándo aparece uno u otro personaje o en qué versículo hay tal o cual detalle, eso es cierto. Pero fíjate que hay dos versículos que son significativos. Primero el 22, que nos sitúa cronológicamente en la época ya del Imperio Romano, y de ahí podemos entender la profecía de Daniel 11 hacia atrás y también hacia adelante. Luego acá hay una transición muy clara a partir del versículo 29 y 30, que pareciera ser, según algunos intérpretes, yo no quiero ser dogmático, pero pareciera ser ese periodo en que la Roma pagana, la Roma papal, va perdiendo su poder, va perdiendo su fuerza, y ese vacío de la Roma papal, de la Roma pagana, perdón, la va a llenar la Roma cristiana, que sí aparece muy bien especificada en el versículo 31, que es otro versículo vital para entender las transiciones que hay en el libro de Daniel. Pareciera que el versículo 29 y 30 está hablando de que ya no tiene el mismo poder que tuvo anteriormente en sus conquistas la Roma imperial, que hay una invasión sobre esa Roma. Quiero deciros que algunos comentadores entienden, vendrá contra él como la invasión que recibe Roma a través de diferentes oleadas que van destruyendo por los bárbaros el poder del Imperio Romano de Occidente. El término quitil en la Biblia, que en un sentido muy literal se puede aplicar a la isla de Chipre, cuando nosotros leemos, por ejemplo, los comentarios que hace Flavio Josefo y otras literaturas judías de la antigüedad, vemos que era un término muy amplio, que se podía llegar a aplicar a ejércitos que conquistaban, ¿no? Entonces, pareciera que aquí se está hablando de aquellas oleadas que invaden la Roma imperial, que la debilitan, de tal manera que sus avances ya no eran como los primeros, y ese vacío de poder en la Roma imperial es llenado por el poder que aparece en el versículo 31, el que establece finalmente la abominación desoladora. Qué bueno, qué bueno. Si tuvieras que explicar esa palabra de abominación desoladora, porque nos comentabas un poquito que el mismo Jesús la utilizó, esas palabras, ¿cómo las podríamos traducir en unas palabras que sean comprensibles? Sí. Yo creo, tomando en cuenta lo que dice Jesús, Jesús dice, cuando vierais en el lugar santo la abominación de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y habla de escapar a los montes, etcétera. Pero es Lucas, en el capítulo 21, el que nos da la interpretación de las palabras de Jesús. Porque Lucas señala literalmente la abominación desoladora. No, a ver, Lucas no utiliza esas palabras, pero Lucas dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén, huyan a los montes, etc. Vuelve a tomar la misma expresión de Mateo y de Marcos para hablar de la huida, de la persecución, etcétera, de la ira sobre el pueblo de Dios, pero no usa abominación desoladora, sino cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, evidentemente, la abominación desoladora, en un sentido histórico aplicado a la Roma pagana en primer lugar, es cuando la Roma pagana invade Judea, destruye el templo de Jerusalén, que era el lugar de la presencia de Dios, históricamente había sido el lugar de la presencia de Dios. Ahora, en un sentido espiritual, porque ahí está el tema, así como el cuerno del capítulo 8 tiene una fase pagana, la Roma pagana, y la fase papal, el versículo 31 hay que entenderlo también en las dos fases, digamos, de Roma también, para poder entender lo que hace, digamos, este poder ya en la Edad Media, ¿sí? Ya en la Edad Media. El versículo 31, cuando dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, Roma pagana, capítulo 8, sabemos que fue, por lo que dice Jesús, la destrucción de Jerusalén, el templo, etc. Pero ¿en qué sentido la Roma papal profana el santuario? Ya se nos venía advirtiendo esto también desde el capítulo 8, cuando echó por tierra el santuario.
cuando echó por tierra la verdad. ¿Qué significa esto? Porque aquí aparece un sistema que traslada una serie de realidades celestiales a la tierra. Fijaros, sacerdocio de Cristo, único y universal en el cielo, lo traslada a la tierra. Santuario, lugar de intercesión de Cristo en el cielo, lo traslada a la tierra. Ministerio salvador de Jesús en el cielo, donde se aplican los méritos de su sacrificio en la cruz, lo traslada a la tierra, incluso con una repetición del sacrificio de Cristo, el sacrificio incruento a través del sacrificio de la misa. Quitando finalmente el continuo, porque ahí viene la otra pregunta, entonces, ¿qué es el continuo? Uh-huh. En el Antiguo Testamento el continuo era todo ese sistema de salvación que se aplicaba permanentemente, continuamente, que mostraba la salvación que Dios otorgaba a su pueblo. Sacrificio continuo, sacerdocio continuo, los panes continuos, la luz continua, todo eso que era continuo, que era una ilustración del plan de salvación, nos mostraba, pues, finalmente, que iba a venir un Salvador, que nos iba a traer a través de su muerte la vida eterna, y esos méritos de Cristo en la cruz son continuos, no hace falta otro sacrificio. Pues lo que hace este poder ahora es apropiarse de ese continuo, por así decirlo, y establecer un continuo falso a través de todo un sistema litúrgico, a través de todo un sistema de salvación sacramental y a través de todo un sistema de salvación por obras que despojan a Jesús, por así decirlo, del continuo, de esa capacidad continua de él para salvar con un sacrificio único e irrepetible en la cruz del Calvario, que es de lo que habla Hebreos capítulo 10, por ejemplo, ¿no? Es tremendo, Daniel, la profundidad de lo que estás mencionando, ¿eh? En realidad, el versículo 30, cuando dice se enojará contra el pacto santo, ¿verdad? Es como derivar, distorsionar el eje central de donde se está produciendo nuestra salvación, ¿eh? Incluso aquí, lo has mencionado, pero aquí quizá podríamos añadir cierta... Antes de decirlo, ¿no? Recordemos lo que siempre decimos cuando tratamos estos temas. Estamos hablando de sistemas y no de personas, ni mucho menos de la sinceridad de las personas. Estamos hablando de sistemas a la luz de la palabra, dejando que la Biblia hable. Pero es cierto que no solamente las acciones y las enseñanzas, como has comentado, ¿no? El purgatorio, las indulgencias, todo ese tipo de elementos de distorsión de la intercesión, sino también el concepto de la exaltación propia, ¿no? Los títulos, la pretensión de infalibilidad, la autoridad autodesignada. Claro, son nombres que quizá estamos acostumbrados a escuchar, pero no dejan de ser nombres usurpadores del verdadero protagonista de la Biblia, que es Cristo Jesús. Cuando se habla de vicario de Pedro, vicario de Jesucristo, supremo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia romana, debemos toda prudencia, pero toda realidad, siervo de los siervos de Dios, incluso lo que se menciona de que goza por institución divina el poder supremo, pleno, inmediato y universal del cuidado de las almas. Claro, estas son palabras demasiado mayores, que ya estaban predichas que se iban a producir. Y da que pensar de nuevo la fidelidad del texto bíblico al cumplimiento histórico. Es fascinante. Mira, yo creo que todo este tema que menciona Daniel capítulo 11, cuando dice, bueno, se enojará contra el pacto santo, que bien lo has mencionado tú, que luego cuando dice, profanar el santuario, quitará el continuo y pondrá la abominación desoladora, lo sintetiza Pablo con unas palabras magistrales en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, cuando dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, se pone ante Dios, estableciendo un sistema totalmente opuesto a la palabra de Dios, contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Fíjate, objeto de culto. Acá hay un cambio tremendo. Ya Daniel 7 dice, cambiará los tiempos, cambiará la ley. Eso tiene que ver con la forma de la adoración. Aquí ya estamos hablando del conflicto de adoración. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios. Fíjate, se entroniza dentro de la iglesia, haciéndose pasar por Dios, que es lo que tú mencionabas, todos esos títulos, todo ese, finalmente, ¿no? Ese resumen en esa infalibilidad para hablar, en esa capacidad para perdonar pecados, en ese magisterio infalible de esta estructura, de esta institución, todo esto forma parte de lo que es la abominación desoladora desde un punto de vista espiritual.
Yo aquí quiero mencionar algo que a mí me parece importante destacarlo. Y vuelvo a enfatizar tus palabras que me parecen importantísimas. No hablamos de personas porque la sinceridad individual nadie la cuestiona. Pero cuando nosotros hacemos un análisis teológico, estoy hablando de análisis teológico, podríamos decir las creencias fundamentales que hay de este poder, de esta institución, ¿no? Que arranca con todo esto de lo que venimos hablando, sinceramente, eso y la Biblia, las creencias, las enseñanzas de la Biblia, no tienen ninguna similitud, absolutamente ninguna. Nosotros nos encontramos con una estructura religiosa que no tiene prácticamente ninguna conexión con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Por triste que sea decirlo y por duro que parezca, porque si tú te pones a ver en cuanto a prácticas de adoración, el culto a Dios, fantástico, ¿no? Vale, eso lo mantienen, por así decirlo. La hiperdulia, ¿no? La latría, pero luego hay una hiperdulia, digamos el culto a María. Luego la dulía, el culto a los santos. Todo lo que es una alteración también del segundo mandamiento, ¿no? No te harás imagen, no te harás ninguna semejanza. La abolición del cuarto mandamiento, el establecimiento de santificar las fiestas, el sistema de salvación sacramental, las procesiones, el agua bendita, los rezos, los rosarios. Bueno, todo esto que nosotros vemos, por duro que sea, mira que yo salí de ahí, a mí me costó verlo. O sea, para mí fue muy duro. A mí lo que me convence para entrar al pueblo de Dios donde estoy hoy es justamente todo esto. Pues yo estaba justamente haciendo un profesorado de historia y de pronto encuentro la iglesia adventista, me invitan a unas conferencias que estaban dando unas profecías de Daniel, yo quedo impresionado, me pongo a estudiar más historia todavía y digo, no, o sea, yo estoy en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, y es justamente por todo esto. Y es indiscutible que hubo un pisoteo de la verdad tremendo, tremendo. Es tremendo, Daniel. Y me impresiona mucho tu testimonio personal, ver cómo de alguna forma, bueno, pues cómo Dios te condujo. Lo que está claro que esto puede que no sea políticamente correcto, pero no estamos autorizados a nada que no sea el escrito está. Y este estudio no deja de ser una invitación a profundizar cada uno por sí mismo y sacar sus propias conclusiones, porque realmente hay una verdad concentrada que es muy oportuna para este tiempo. Buscando conectar ya con la torre de control y proceder al aterrizaje, entramos en los 5 últimos versículos, no menos importantes. Es que tenéis que entender, la lección de escuela sabática de esta semana es que es apasionante, es que esto daría para encerrarnos 2 meses. Así que, Daniel, fijaros, volvemos otra vez, versículo 40, al cabo del tiempo. Recordad que la verdad es progresiva y que los personajes van cambiando. Recordad que antes y después de la cruz existe una tipología, lo que antes era literal, después es espiritual, pero de repente aquí hay 5 versículos intensísimos, porque de nuevo aparece el reino del norte, el reino del sur, aparece la tierra gloriosa, aparecen 3 provincias que eran como los hermanastros del pueblo de Israel, que habían quedado apartadas de las conquistas, pero que de alguna forma aquí escapan. Aparece el oro y la plata, es como si fuera un episodio bélico lo que me estás hablando aquí, Daniel, y de repente aparecen noticias del norte y del oriente que lo atemorizan por primera vez en todo este capítulo de lo que estamos estudiando. ¿Y cuál es el final de toda esta película, Daniel? ¿Qué me podrías contar un poquito de toda esta parte final? Vale, antes solamente una cosita que a mí me resulta impresionante, ¿no? Entre el versículo 30, ¿no? Daniel 30, podríamos decir, y el versículo 40, sí, hay 1200 años de historia, Es verdad. En poco más de 9 versículos, una cosa así, ¿no? Entonces, imaginaros si tuviéramos que ahora ponernos a hablar de todo esto, no terminaríamos, ¿no? Pero cuando llegamos al versículo 40, fíjate que empieza diciendo, al cabo del tiempo. Otras traducciones, otras versiones, dicen al fin del tiempo. O sea, que esto ya nos sitúa en el contexto del tiempo del fin. Y aquí aparece de nuevo el rey del sur. Ahora, la pregunta es, en el tiempo del fin, al cabo del tiempo, ya ha pasado Babilonia, ya ha pasado Medo-Persia, ya ha pasado Egipto, ya ha pasado Grecia con sus divisiones, Antíoco, los Ptolomeos, ya ha pasado, digamos, el Imperio Romano que cayó en el 476.
ya en un sentido se ha producido el auge y el declive también de la Roma papal. Habría que conectar aquí con otras profecías, y ya estamos en el tiempo del fin, en ese tiempo del fin que tiene algunas características, que empieza con la apertura del sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, y en ese contexto del tiempo del fin, que nosotros históricamente lo hemos situado a mediados del siglo XVIII, o sea, eso es importante que lo digamos, habrá personas que están a favor o no, pero históricamente nuestros pioneros y la mayoría de nuestros eruditos, yo diría la inmensa mayoría de nuestros eruditos, sitúan el tiempo del fin a partir del siglo XVIII e interpretan Daniel capítulo 11, 40 a partir de mediados del siglo XVIII, al cabo del tiempo. ¿Quién sería entonces el rey del sur y el rey del norte en este periodo de la historia? ¿Quién es el sur y quién es el norte? Bueno, geográficamente sabemos que el sur era Egipto y el norte era el imperio, era Siria, que no era sino lo que antiguamente era Babilonia, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, etcétera, ¿no? Pero en el tiempo del fin, el norte, entonces, ¿quién sería? El rey del norte sigue siendo Roma, porque Roma se apodera del norte. Pero es que en el tiempo del fin, la Roma que existe no es la Roma imperial, sigue existiendo la Roma cristiana, podríamos decir la Roma papal. Y Egipto existe, pero Egipto, desde el punto de vista político, dejó de ser una potencia hace siglos y siglos. Pero Egipto tiene una característica que ya aparece en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Cuando se habla en el capítulo 11 de la Revolución Francesa, Francia es comparada con Egipto y con Sodoma. ¿Por qué? Porque en Francia va a surgir el ateísmo moderno, en Francia va a surgir el anticlericalismo, en Francia va a surgir el laicismo. Francia va a ser el primer país moderno que se declara oficialmente ateo, que declara que Dios no existe. En ese sentido, el Egipto moderno es el secularismo ateo que aparece con la Revolución Francesa. Entonces, cuando dice al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, ¿sí?, está hablando justamente de ese momento cuando el secularismo ateo aparece con la Revolución Francesa, se enfrenta a la religión, se enfrenta al papado, ya sabéis la historia, declararon abolido el papado, tomaron prisionero al Papa Pío VI y lo llevaron al exilio, y no volverán a reconocer al papado ni darle poder ni preeminencia hasta que le conviene a Napoleón. En un sentido le conviene que el Papa ratifique su coronación, aunque es él el que se corona, no le pide ni al Papa que lo corone, ¿eh? Y entonces aquí estamos viendo, yo diría, la lucha entre el secularismo ateo que aparece con la Revolución Francesa y el papado, que sigue siendo el rey del norte, la Roma papal en el tiempo del fin. Y hay una guerra, dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Revolución Francesa. Pero luego dice, y el rey del norte, o sea, el papado, se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Hay que entender que las terminologías bélicas en este tiempo ya son simbólicas. Así como el rey del norte y el rey del sur son totalmente simbólicos, también esto. Aquí está hablando una guerra ideológica. Es de lo que se está hablando aquí. Y hay aquí, fíjate, para mí algunos detalles interesantes, algunos hitos históricos en cómo reacciona el rey del norte y termina comiéndose, fagocitándose o destruyendo el poder del rey del sur. Algo que no vemos totalmente ahora, pero sí hay algunos hitos. Primero, cuando el papado recupera su poder político en el año 1929 con el Tratado de San Juan de Letrán, firmado por el cardenal Gasparri y Benito Mussolini. Ahí se le devuelve el poder temporal al papado. Luego nosotros tenemos otro hito en la historia contemporánea, que es cuando Juan Pablo II, y hablo de personajes porque son seres que han estado en la historia, cuando Juan Pablo II hace lo que la revista Time declaró como la Santa Alianza, que es ese compromiso de utilizar toda su fuerza moral para terminar con la cortina de hierro. Y ya sabemos que en ese momento Ronald Reagan también dijo, bueno, y si esto no funciona, pues utilizaremos también alguna bomba o alguna cosa, ¿no? Pero finalmente, fíjate, esa alianza secreta que finalmente sale a la luz, que se hizo en los 80 y termina de cuajar con la caída del muro de Berlín en los 90, con la perestroika rusa y con toda la caída del bloque soviético, es parte del cumplimiento de esta profecía. Cuando nosotros vemos que
el rey del norte, en un sentido, destruye al rey del sur. Uno de los hijos directos de la Revolución Francesa fue la Revolución Rusa de 1917 y todo lo que eso ocasionó. Ponte a pensar que durante décadas en las universidades rusas enseñaban ateísmo 1, ateísmo 2, ateísmo 3, ateísmo 4. Era troncal para graduarse de cualquier asignatura universitaria, ¿no? Y de pronto todo ese ateísmo desaparece y vuelve la espiritualidad, entre comillas, por supuesto, la iglesia y todo, con sus errores y cosas, pero nuevamente ese ateísmo es derrotado. Claro, no hay una derrota total a nivel del mundo, porque seguimos viviendo en un mundo bastante secularizado, con muchos países con una estricta separación de iglesia y de Estado, donde se reconocen muchas las libertades individuales, o sea, pero no es menos cierto que eso nos muestra que ese triunfo final del papado para poder establecer estados donde se vuelva a restaurar la unión de iglesia con el Estado, es algo que en el futuro puede pasar perfectamente. Es tremendo, Daniel, es tremendo. Mirad, el último versículo, porque fijaros, hay esperanza. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, de alguna forma lo que se nos está diciendo aquí es que realmente habrán los de la última hora, es decir, gente que no será, igual que no fueron conquistados ni por los israelitas ni por el norte falso, se producirá una restauración, una incorporación al pueblo de Dios. A diferencia de los libios y los etíopes que de alguna forma pasarán a engrosar el dominio del rey del norte. Las noticias del oriente y del norte dice que le atemorizarán. Nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, uno se da cuenta de que es como que existe un norte verdadero y un norte falso. Tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28, exacto, cuando describe al rey de Babilonia, al rey de Tiro y demás, parece como que subiré y junto a los lados del norte estableceré mi trono. Es como que aquí hay un falso del rey del norte que tiene temor porque alguien viene del norte de verdad y le atemoriza. Llama la atención de esto y creo que esto está perfectamente ligado con Apocalipsis 18, con Apocalipsis, con el mensaje de los tres ángeles, donde de alguna forma viene un movimiento con un mensaje claro y distintivo, llamando a cada cosa por su nombre y predicando un mensaje nunca mejor dicho para este tiempo presente. Y es interesante ver cómo en esos 5 versículos, de nuevo, encontramos la razón de ser del movimiento adventista. Exacto, exacto. Mira, aquí hay algunas cosas interesantes, porque nosotros vemos que este poder, como bien tú decías, dice que va a tratar de entrar a la tierra gloriosa, con la cual aquí se restaura la persecución al pueblo de Dios, va a tener el control de las finanzas mundiales. Recuerda que Apocalipsis 13, bueno, aquí lo dice, se apodera de todos los tesoros de Egipto, Libia, ¿no? Este control de las finanzas mundiales, de este poder, producto de esta alianza que se da en el tiempo del fin entre el rey del norte, llamado también bestia, el falso profeta, que es el protestantismo apóstata, el dragón, que es el espiritismo, el animismo, toda esta estructura de unión de poderes religiosos con los poderes del Estado en el tiempo del fin, que van a lanzar una persecución contra el pueblo de Dios, finalmente terminan en la vindicación del pueblo de Dios. Déjame, por favor, hacer simplemente, antes de entrar al tema del Oriente, de los reyes que vienen del Oriente, un pequeño detalle. Nosotros estamos viviendo ahora este tema del coronavirus, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Tú te hubieras imaginado hace una semana que estaríamos bajo arresto domiciliario prácticamente todas las personas, que no podríamos algunos casi ni comerciar? Mira, yo tengo, por ejemplo, mi esposa y mis hijas tienen 2 negocios que lo han tenido que cerrar, que prácticamente, a menos que produzca un milagro, irán a la quiebra. Entonces, cuando yo veo el escenario del tiempo del fin, que de paso será un escenario de grandes calamidades, repasando la profecía, permíteme decirte que pensar en estados que imponen leyes que restringen la vida y la libertad de las personas no es descabellado. Si ya un virus nos lleva a este debacle que se va a producir, imagínate cuando ya vivamos el tiempo de grandes calamidades, que será una magnificación de lo que se dice Mateo 24, de la peste, guerra, hambre, terremoto, etcétera, ¿no? Entonces, no es descabellado pensar en ese escenario y no es descabellado pensar que habrá movimientos que llevarán a los poderes del Estado a tomar decisiones
que hace una semana para algunos hay cosas que nos hubieran parecido impensables. Pero evidentemente, como bien tú mencionas, las noticias del Oriente y del Norte atemorizan a este poder, porque viene el verdadero rey del Norte. Ahora, viene ya anunciado por un pueblo, viene ya anunciado por un pueblo que está proclamando que viene el verdadero rey del Norte. Y aquí es donde nosotros entramos en el escenario, no con soberbia, no con altanería, no con grandilocuencia, humildemente sabiendo que tenemos un destino manifiesto como pueblo, que Dios nos ha llamado a ser actores en este drama final de la historia de la humanidad, con una misión. Algunas personas me decían, esto ya es el fin del mundo, me decían esto de la gripe, ¿no? del coronavirus. Yo decía, no es el fin del mundo, para que se dé el fin del mundo, como lo entienden muchos, primero hay que predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. O sea, nos queda mucha tarea por hacer todavía, con la ayuda del Señor. Cuando nosotros como pueblo recibamos la lluvia tardía, que producirá a la vez el zarandeo dentro del pueblo de Dios, que nos llevará a nosotros a dar el fuerte clamor, ¿sí? En ese momento, esas noticias atemorizarán al falso rey del norte, porque viene el verdadero rey del norte para liberar a su pueblo, a ese pueblo que en este momento ya estará entrando en lo que se describe en el capítulo 12, versículo 1, ¿no? Ese tiempo de angustia, precedido por un tiempo de angustia previo, el tiempo de angustia y la liberación final que dará el verdadero rey del norte, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y viene la liberación del pueblo de Dios. Y me impacta el versículo 45, porque a pesar de que él quiere matar y destruir a muchos, el versículo 45 dice, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, porque es Dios, con su poder, el que salva a su pueblo. Fíjate, a lo largo de la historia, Daniel, Dios siempre salvó a su pueblo sin intervención de mano humana. O sea, Dios salva a su pueblo en la cruz sin que nadie intervenga, está solo él en la cruz. Y Dios salva a su pueblo en el tiempo final solo, sin que nadie intervenga. Él salva al pueblo. Siempre la salvación viene de Dios. Siempre eres el actor principal para traernos la salvación a nosotros. Qué bueno, Daniel, qué bueno. Me ha encantado ese enlace con la vida cotidiana, con la complejidad que nos está tocando vivir ahora. Sin lugar a duda, quizá los acontecimientos de ahora nos están diciendo que todo esto cambia mucho más rápido de lo que nos pensamos, pero nunca olvidéis, nunca nos despistemos del marco profético global. Es verdad que esta crisis actual nos ha indicado que todo cambia de la noche a la mañana y que es muy posible que esto no sea solamente una emergencia sanitaria, sino que venga acompañada de otros problemas y otros cambios de modelo que se establecerán. Pero gracias, Daniel, por recordarnos, por ejemplo, las palabras de Apocalipsis 17:14, cuando dice el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Se acabará esta película, se acabará esta película. Yo quisiera dejaros con unas palabras. Mirad, Daniel 11:36, una de las cosas que menciona es que lo que está determinado se cumplirá. Lo que está determinado se cumplirá. De verdad os lo decimos, queríamos haber hecho un comentario más corto, pero es imposible dejar de decir tanto contenido que está ahí. ¿Cómo queréis que le diga a Daniel que no nos enriquezca con estos conocimientos? Así que nosotros os invitamos a que si queréis, pues os convirtáis esta grabación que encontraréis a lo mejor en un audio, que la podéis escuchar con detenimiento. En nuestro caso será del lavabo a la cocina, de la cocina al lavabo, porque no tenemos libertad de movimiento. Pero ojalá que nos lo tomemos con calma, en oración, con la Biblia en la mano y con la paz que Dios nos da. Es verdad que el escenario se puede poner bastante complicado y bastante complejo, pero recordad, al final Dios es el que tiene la última palabra en todo esto. Amén. Amén. Nos hemos subido por primera vez en un tándem, Daniel y un servidor, y quizá no sea la última vez. Esperamos que os haya gustado, esperamos que hayáis podido disfrutar, esperamos haber sencillamente refrescado ciertos conocimientos o conceptos que os permitan una vivencia más personal con este texto que necesitamos conocer, porque son cosas que deben suceder pronto. No sé, Daniel, si quieres comentar algún detalle final. No, simplemente recordar que el espíritu de profecía nos dice
que los movimientos finales serán rápidos, ¿no? A veces nosotros creemos que la terminación de la obra, nos puede llevar una eternidad, ¿no? Visto cómo está el panorama en el mundo, yo creo que Dios puede intervenir en cualquier momento para acortar su obra y apresurarla. Y quisiera transmitir a nuestros hermanos que nos están escuchando un mensaje de ánimo en este momento difícil. A mí me están llamando hermanos que los están despidiendo, que están perdiendo sus trabajos, ¿no? Yo sé que es un momento complejo, pero por encima de todo esto, el sol de justicia brillará sobre su pueblo. Y tenemos una misión que cumplir. Y como dijo la reina Esther, para este tiempo he venido. Este es el tiempo que nos toca vivir y en este contexto cumplir la misión que el Señor nos ha dado con toda la seguridad que Él tiene cuidado de nosotros, que Él se encargará de solucionar nuestros problemas, nuestras dificultades y nos tomará de la mano para que sigamos avanzando, sigamos adelante y cumpliendo la obra que Él nos ha encomendado. Qué bueno, qué bueno. En el mundo podemos llegar a tener aflicción, pero confiemos. Él ha vencido al mundo. Igual que Juan el Bautista fue una voz que anunció la primera venida de Jesús, creo que más que nunca estamos llamados a ser voces y testimonios de que esa segunda venida de Jesús está más cerca que nunca. Amén. Amén. Daniel, muchas gracias, muchas gracias. No sé ¿qué os parece si finalizamos este momento espiritual con una pequeña oración? Yo quisiera pedirte, Daniel, si quieres despedirnos con unas palabras de oración. Vale, perfecto. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por la palabra profética más segura que nos has dejado, que alumbre el camino de nuestra vida para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a creer cada día más en ti. Gracias porque tú eres el Señor de la historia. Gracias porque podemos confiar en tu dirección como pueblo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a dar su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida. Querido Padre, queremos encomendar nuestras vidas a ti en tus brazos de amor, pedirte que nos sostengas y nos asistas en estos momentos complejos, no solo para nuestra nación, sino para el mundo entero. Y queremos que nos invistas del poder de lo alto para cumplir la misión que nos has encomendado a fin de proclamar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que muy pronto el cielo se abra y el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese en gloria y majestad en las nubes del cielo. Encomendamos a nuestros hermanos, nuestras iglesias, los dirigentes de tu pueblo, nuestras amadas familias y nuestros ministerios en tus brazos de amor, pidiéndote todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Los saludamos, que Dios os bendiga y seguiremos en contacto. Bendiciones. Un abrazo, compañero. Un abrazo virtual. Que Dios te bendiga. Dios os bendiga. Hasta pronto.